Bienvenidos amigos a un día más de Lechuza. Bueno, vamos a estar nuevamente en la sección de Funny Tips, pero hay algo nuevo. Vamos a comenzar a hablar un poco sobre los sonidos vocálicos. Ya la última sección de Funny Tips que vieron fue el cierre de los sonidos consonánticos, así que vamos a entrar en este confuso mundo de los sonidos vocálicos. Mi nombre es Jocelyn, para los que no me conocen, y sin más preámbulo, empecemos. Bien, antes de arrancar les quiero recordar que estamos en todas las redes sociales como Lechuza ARG, que nos pueden seguir para complementar la información que damos acá en YouTube. Siempre aparece información bastante resumida en Instagram que les va a servir para refrescar un poco lo que es todo el contenido que estamos estudiando acá. Y además en TikTok también estamos subimos videitos muy cortitos para que se entienda. Y además en TikTok también les subimos videitos bastante entretenidos relacionados con el contenido. Bueno, comencemos. El tema de las vocales en inglés es bastante particular. Como sabemos, en español tenemos 5 vocales y esas 5 vocales reflejan 5 sonidos, ¿ok? Cada una tiene un sonido en particular. Esas mismas 5 vocales de forma gráfica, es decir, escrita, existen en inglés. Sin embargo, emiten sonidos muy diferentes. Una vocal puede tener 2 sonidos, entonces eso es lo que la hace un poco difícil. Pero vamos a ver algunos truquitos para poder diferenciar cuándo se pronuncia y de qué manera se pronuncian las vocales. Bueno, pichones, lo primero que tienes que saber es que cuando en los símbolos fonéticos que tenemos acá, una vocal tenga 2 puntitos, como esta por ejemplo, eso significa que el sonido de esa vocal va a ser mucho más largo de lo normal. ¿Ok? Vamos a tomar como referencia cómo pronunciamos nosotros la vocal en español, por ejemplo, y agregarle un poquito más de longitud a esa pronunciación. Hoy vamos a estudiar 4 fonemas en particular. ¿Ok? Tenemos estos 2 y después estos 2. Vamos a empezar por el primer par. Ok, entonces tenemos primero, como les dije, la I alargada, y esta es una vocal cerrada, ok, que puede ser muy similar a nuestra I en español, pero lo que vamos a hacer es justamente prolongar su pronunciación. Y además mantengamos en mente que esta es una I que hace que nuestros labios parezcan que están sonriendo. Entonces cuando emitimos un sonido vamos a darnos cuenta de la posición de nuestros labios. I, ¿sí? Parece que estuviéramos sonriendo. Vamos a ver las grafías, ¿ok?, en las que se producen estos sonidos. Este fonema lo podemos encontrar en diferentes grafías. Por ejemplo, en la combinación I-E, como en believe, ¿ok? Observemos la posición de nuestros labios, bien sonriente. Believe, peace. También lo podemos encontrar en la combinación E-I, como en deceive, conceive. Lo podemos encontrar solamente como la letra E al principio de palabras, por ejemplo, equal, even, con la letra E pero en el medio de las palabras, como en concrete, complete, con la letra E pero al final de palabras, como en be, he, she, me. En la combinación doble E, como en las palabras deep, degree, meet. En la combinación EA, como en las palabras beat, y ojo porque esto nos va a llevar al siguiente sonido: beat, eat, and breathe. ¿Por qué digo que la palabra beat en particular nos va a llevar a analizar el siguiente fonema? Porque si nosotros pronunciamos esta palabra de forma incorrecta, vamos a estar diciendo otra palabra que seguramente ustedes conocen y que tiene el otro sonido que vamos a empezar a estudiar en este momento. Este sonido, que corresponde a este símbolo, es un sonido que no existe en español, ¿ok? Lo que podemos hacer es imaginar que es una letra
una medio letra, es decir, que medio la pronunciamos, es realmente muy cortita, ¿ok? Y un dato muy importante es la posición de nuestra boca, ¿ok? De nuestro aparato articulatorio y fonador cuando la pronunciamos, ¿ok? A diferencia del primer sonido, que era sonriente, y este también va a ser cerrado, pero va a ser relajado. ¿Qué quiere decir? Que nuestros labios no van a estar tensos como en una sonrisa, sino que más bien van a estar, ¿ok? Bastante relajados. ¿Ok? Es como entre una I y una E, no está tan claro ninguno de los dos sonidos como el que tenemos en español, no es una I, no es una E, es ¿ok? Muy cortito, y vamos a ver en qué situaciones se produce este sonido. Bueno, este sonido lo podemos encontrar en las grafías. I, la letra I, ¿ok? Como en los siguientes ejemplos. Begin, city, it, hen, kit. También lo podemos encontrar en presencia de una Y, como en crystal, physics, rhythm, symbol. Después, otra de las maneras de saber que este sonido ocurre es en la grafía de la U, como en las palabras busy, business, busy, business. Y por último tenemos algunos raros casos de la letra O, como en women, women, el plural de woman, ¿ok? Bueno, pichones, ahora vamos a ver pares de palabras, ¿ok? Que se diferencian justamente por estos dos sonidos. Entonces tenemos que estar muy atentos para saber cuál es la pronunciación que corresponde a cada una de estas palabras. Vamos a empezar. Cheap, check. Cheap, check. ¿Ok? Nótese la posición de la boca, ¿ok? En una es sonriente, en el sonido largo, y en una es mucho más relajada. Vamos con otro par de palabras. Leave, left. Eat, ate. Feel, felt. Sit, set. Sheep, sheep. List, list. Reach, reach. Steal, steal. Wheel, wheel. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Vamos a practicarlo haciendo un poco exagerado, ¿ok? Los gestos. En el primer sonido vamos a tratar de poner esos labios bien sonrientes y alargarlo, y en el segundo vamos a tratar de hacer unos labios un poco más relajados y un sonido mucho más cortito. Ese es uno de los consejos, ¿ok? Que les puedo dar para poder hacer la diferencia de estos dos sonidos. Ahora, bien, como les dije al principio, siempre que un símbolo, en este caso vocálico, tenga los dos puntitos, va a indicarnos que esa pronunciación va a ser un poco más prolongada. Es decir, en el caso que vimos anteriormente era I, y ahora esta U, ¿ok? Va a ser alargadita. ¿Qué pasa con este sonido? Cuando nosotros vamos a pronunciarlo, nuestra boca está bastante cerrada, ¿ok? Por ejemplo, esto lo podemos encontrar en las siguientes palabras. Boot, tooth, cool, to, ¿ok? Es bastante cerradita y es alargada. Ahora, el segundo sonido, ¿ok? Es un poco más redondeado, es decir, nuestros labios están un poco más abiertos, como de esta manera, y la pronunciación va a ser un poco más corta. Vamos a ver algunas palabras para intentar ver la diferencia entre uno y el otro. Algunas palabras que tienen este sonido son book, book, cook, cook, good, good, look, look. ¿Ok? Un poco más abierto, no sé si se dan cuenta que la comensura de los labios no llega a tocarse, es un poco más redondita, y la otra es un poco más cerrada y alargada. Ojo, pichones, porque acá es donde empiezan los juegos del hambre. ¿Por qué digo esto? Porque no hay ninguna grafía que sea particular de ninguno de los dos sonidos. La mayoría, ¿ok?, comparte grafía. En la mayoría de los casos no hay cómo saber cuál de los dos sonidos es el que corresponde a qué palabra. Por ejemplo,
estos sonidos, los dos, pueden estar en presencia de una doble O. Vamos a ver el caso de dos ejemplos. Tenemos, por un lado, ¿sí, Kike? ¿Cuál era el primero? Tenemos por un lado boot, boot, y por el otro book, book, ¿ok? Doble O, un sonido largo y un sonido corto. Como se dan cuenta, no hay ninguna especie de regla que seguir para saber cuál es el sonido que corresponde. Estos dos sonidos también pueden ocurrir. Estos dos sonidos también pueden ocurrir en el caso, por ejemplo, de una U, ¿ok? Por ejemplo, en el caso del sonido más largo, include, include, y en el caso del sonido más corto, full, full. ¿Ok? En el siguiente caso tenemos una OU y también puede ser el caso de cualquiera de los dos sonidos. Uno del caso largo, group, you, y del caso corto, could, should. Por último tenemos la letra O, que también puede ser pronunciado como cada uno de estos sonidos. Un ejemplo del sonido largo va a ser lose, move, y un ejemplo de palabras con sonido corto va a ser wolf and woman. Ahora, la única manera en que sí sabemos que este sonido va a ser en particular de una grafía es cuando la palabra termine en E, W, y siempre va a corresponder el sonido de la U larga, ¿ok? Como en new, por ejemplo. O, por ejemplo, new and crew, ¿ok? Este sonido va siempre a ser largo. Ahora vamos a ver pares de palabras que son muy similares y que solamente pueden ser diferenciados justamente por estos dos sonidos. Así que vamos a prestar atención al tema de cómo ponemos nuestros labios cuando pronunciamos cada uno de ellos. Tenemos, por un lado, full, 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 full. Look, look, look. Tenemos también la palabra pull, pull, y pull, pull. Entonces, como se dan cuenta, es bastante... tienen que practicar muchísimo. Básicamente es el mejor dato que les puedo dar es la posición de los labios y la longitud. Puede parecer que son exactamente iguales, pero si se dan cuenta, nuestra boca está un poco más pronunciada, más fuerte, mientras que en uno está más relajado y la duración no es la misma. Entonces por allí pueden sacar lo que es cada sonido, ¿ok? Y bueno, pichones, den gracias a Dios que ustedes hablan español. Den gracias, gracias Señor por habernos hecho hablar en español. Porque si se dan cuenta, la única parte difícil de aprender inglés es justamente el tema de las vocales, los sonidos. Porque en tema de gramática, se los juro que el español es muchísimo más difícil de aprender. Así que no se quejen mucho, solamente aprendan, practiquen un poquito y les aseguro que van a poder lograr una buena pronunciación. Les recuerdo que nos pueden encontrar en todas las redes sociales como Lechuza ALG, dejarnos sus comentarios, recuerden suscribirse a nuestro canal, darle me gusta a este video y dejar cualquier comentario que tengan acá abajo. Les recuerdo mi presentación y este fue un día más de Yes, Yes, Yes.